Hola chicos, ¿qué tal? Hoy os traigo un ejercicio de electromagnetismo que cayó en Lavado de Asturias en 2019. Concretamente es la opción B, pregunta 2. Dice, un electrón es acelerado mediante una diferencia potencial de 150 voltios. ¿Vale? Tenemos una diferencia potencial de 150 voltios. Tenemos aquí un electrón. Dice, y entra en una región, para acá, entonces sale justo un electrón aquí con una velocidad v. Dice, y entra en una región en la que se aplica un campo eléctrico y un campo magnético constantes, mutuamente perpendiculares y a su vez perpendiculares a la trayectoria del electrón. Es decir, que tanto el campo eléctrico como el magnético son perpendiculares a esta velocidad. Antes de pintar cómo va el campo eléctrico y cómo va el campo magnético, vamos a seguir leyendo. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo afecta un campo eléctrico y un campo magnético a un electrón que se está moviendo con una velocidad v. Recordad que es un electrón, ¿vale? Con carga menos. Fijaros, la fuerza eléctrica es Q por E. En este caso, como la carga del electrón es negativa, simplemente va a ser la fuerza eléctrica, va a tener la misma dirección que el campo eléctrico, pero sentido opuesto. Sin embargo, la fuerza magnética, recordaros que viene dada por esta expresión. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Que la fuerza magnética es perpendicular al vector campo magnético. Fijaros, vamos a leer a ver qué es lo que pasa. Normalmente en este tipo de problemas siempre van a decir algo para qué, para que no se desvíe. Si no se desvíe significa que las fuerzas eléctrica y magnética tienen que ser iguales en dirección, módulo y de sentido opuesto. Entonces tenemos que tener cuidado a ver cómo pintamos el campo eléctrico y el campo magnético. Vamos a leer por si acaso este fuera el caso. Dice, suponiendo despreciable la velocidad del electrón antes de ser acelerado, calcula la energía del electrón. Bueno, esto vamos a ver que es algo muy sencillo. Dice, la intensidad del campo magnético necesaria para que el electrón atraviese esa región sin modificar su trayectoria. Aquí lo tenemos. Cuando nos hablan de no modificar su trayectoria, ya nos está diciendo el qué, que el sumatorio de fuerzas sea cero. Eso significa el qué, que la fuerza eléctrica más la fuerza magnética tienen que ser igual a cero. Lo veremos luego cuando hagamos el apartado B, pero ya sabemos un poco cómo tenemos que pintar. ¿Cómo tenemos que pintar? Pues a mí me gusta siempre pintar por el final, es decir, voy a pintar las fuerzas y luego en función de cómo he pintado las fuerzas pongo los vectores campo eléctrico y campo magnético. Vamos a usar, por ejemplo, negro para las fuerzas. Bien, pues por ejemplo vamos a hacer que la fuerza magnética, aquí está la partícula, ¿vale? Aquí tenemos el electroncito, la fuerza magnética va a ir para arriba y la fuerza eléctrica va a ir para abajo. Bien, pues si la fuerza eléctrica la he pintado para abajo, significa que en esta región el campo eléctrico es de esta manera. ¿Vale? Esto es el campo eléctrico en esa región. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que la fuerza eléctrica, como la carga de electrones es negativa, es paralela al campo eléctrico, pero de sentido contrario. ¿Vale? Entonces, el campo eléctrico para arriba, la fuerza eléctrica para abajo. Vamos a pintar ahora el campo magnético, porque en esta región hay campo eléctrico y campo magnético. Recordad, esta región es donde se ha acelerado el electrón, con una diferencia potencial de 150 voltios. ¿Vale? Inicialmente dice que la velocidad con la que entra es despreciable, es decir, la velocidad inicial es cero. ¿Vale? Alcanza una velocidad v justo al salir. Y lo que queremos es que siga con una velocidad v en línea recta, sin desviarse, ¿vale? Vamos a pintar el campo magnético. Y aquí hay que tener mucho cuidado a ver cómo le pintamos. ¿Por qué? Porque fijaros, sabemos ya que va a ser perpendicular. Bien, vamos a ver cómo hemos pintado la fuerza magnética. La fuerza magnética la hemos pintado en esta dirección. Vamos a considerar los siguientes ejes. Este sería el eje X, este sería el eje Y, y saliendo de la pantalla vamos a tener el eje Z. ¿Qué significa eso? Que la fuerza magnética, como podéis ver, es su módulo positivo J. ¿Vale? Sabemos que la velocidad viene para acá, es módulo de velocidad I. Vale, vamos a esta expresión y tenemos que la fuerza magnética, ¿vale?, va a ser igual a menos el valor de la carga del electrón. V, B, y ahora vamos a ver sus vectores. V es I, por no sé cuál va a ser la dirección de B, y todo esto tiene que dar una dirección J.
no sé si todos veis ya que aquí vamos a tener que poner una K, porque recordar, en un producto vectorial, y por K, la J. No, es que eso no lo vemos, simplemente aplicar la regla de la mano derecha y lo vais a ver muy sencillo. Si V va para acá, ¿vale? Y el resultado V por B tiene que ir para acá, obligatoriamente el campo magnético tiene que estar entrando al papel. Pero como luego tenemos un signo menos, entonces queremos que el campo magnético salga del papel. Es decir, que el campo magnético sea más BK. Si nosotros lo ponemos aquí y hacemos el producto vectorial, si no queréis hacer regla de mano derecha, hacemos el producto vectorial con la matriz, fijaros que tenemos IJ, vamos a hacer simplemente este producto, es decir, vamos a hacer la carga del electrón, V por B. Fijaros, tenemos menos E que sale fuera y tenemos V, V0, 0, B, 0, 0, B, porque hemos dicho que B sería K. 0, 0, 0, subimos 0. Para acá tenemos menos VBJ por el menos E, menos VBJ, tenemos EVBJ, que es lo que queremos que nos saliera. Porque fijaros que me tiene que salir J, bueno, y el módulo de la fuerza magnética, EVB. ¿Vale? Entonces el campo magnético ha de ser saliendo, tiene que ser saliendo de la pantalla. Para pintar un vector saliendo de la pantalla simplemente lo que hacemos es poner puntitos, ¿vale? Este es el campo magnético, ¿vale? Saliendo de la pantalla. Bien, borramos todo esto y vamos a resolver, ya que hemos escrito todo el enunciado, vamos a resolver la primera parte, que es muy sencilla, ¿vale? La primera parte, el apartado A, nos dice, suponiendo despreciable velocidad del electrón antes de ser acelerado, calcula la energía del electrón cuando entra en dicha región del sistema internacional. Es decir, cuando entra aquí. Nos están pidiendo la energía del electrón ahí. ¿Cuál es la energía de ese electrón? Vale. Inicialmente, aquí no tiene ninguna energía. ¿Qué energía tiene aquí? Toda la energía va a ser energía cinética. Inicialmente su energía es 0. Y finalmente tiene una energía cinética que es función de esa velocidad que ha tenido. Bueno, ¿y cómo se ha conseguido acelerar? Gracias a una diferencia de potencial. Recordad, el trabajo de cualquier fuerza, por el teorema de las fuerzas vivas, es igual al incremento de energía cinética. ¿Vale? En nuestro caso, energía cinética final menos energía cinética inicial, como la inicial es 0, pues va a ser directamente la energía total, esta de aquí. Bien, pero también sabemos que el trabajo de una fuerza conservativa es igual a menos el incremento de energía potencial. Anda, de aquí podemos sacar cuál es la energía del electrón. Porque de aquí tenemos que sería menos Q por el incremento de potencial. De manera que la energía del electrón va a ser igual a menos Q por el incremento de potencial, es decir, menos la carga del electrón, menos 1,6 por 10 a la menos 19, por la diferencia de potencial, que son 150 vatios. Claro, si no nos hubieran dicho en el sistema internacional hubiera sido muy fácil, porque la energía que tiene el electrón, ¿qué es? 150 electronvoltios. Recordad que un electronvoltios es la carga del electrón en julios. Como nos está diciendo el sistema internacional, la energía sería menos por menos más, multiplicar estas dos cantidades, y tenemos 2,4 por 10 a la menos 17 julios. ¿Vale? El apartado A os he dicho que era muy sencillo. Vamos con el apartado B. Como ya hemos dibujado todo, ya nos va a ser mucho más fácil. Dice la intensidad del campo magnético necesaria para que el electrón atraviese la región sin modificar su trayectoria. Vale. Sin modificar su trayectoria. ¿Qué significa eso? Como ya hemos dicho antes, significa que el vector V no cambia. Es decir, no hay ninguna fuerza que lo vaya a desviar de esa trayectoria. Tiene que ser una trayectoria rectilínea. Eso significa que el sumatorio de fuerzas es igual a 0, como ya hemos dicho antes. Es decir, que la suma vectorial de la fuerza eléctrica más la magnética tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, el módulo de la fuerza eléctrica tiene que ser exactamente igual al módulo de la fuerza magnética. Bien, la fuerza eléctrica hemos visto que sería la carga de la partícula, en este caso carga del electrón, por el campo eléctrico que actúa.
Como hemos visto que el campo magnético y la velocidad son perpendiculares, entonces el módulo de la fuerza magnética simplemente sería QVB. La carga es la de la partícula, carga del electrón. Tenemos ya que el campo eléctrico está relacionado con la velocidad y el campo magnético. ¿Me están pidiendo el campo magnético? Pues simplemente despejamos. El campo magnético, el módulo, sería simplemente el campo eléctrico partido de la velocidad. El campo eléctrico ya le tenemos 6 por 10 a la 6, pero desconocemos con qué velocidad entra el electrón en la región. Para ello tenemos que usar esta expresión. Hemos dicho antes que el cambio de la energía cinética sería igual al cambio de energía potencial. Por lo tanto, nosotros tenemos que la energía cinética final... Por cierto, ahora que escribo otra vez la E, mucho cuidado no confundir campo eléctrico con energía, ¿vale? Por eso siempre intento poner un subíndice. La energía cinética final es 2,4 por 10 a la menos 17, que es, como suponemos, velocidades no relativistas. Estamos en el límite de física clásica, un medio de masa por velocidad al cuadrado. Si despejamos de aquí la velocidad, tenemos que la velocidad con la que entra el electrón en esta región simplemente sería 2 por la energía cinética partido de la masa. Sustituimos todo y obtenemos que esto es la raíz cuadrada en 2 por 2,4 por 10 a la menos 17 partido de la masa del electrón 9,1 por 10 a la menos 31. Metemos en la calculadora y obtenemos 7,27 aproximadamente por 10 a la 6 metros por segundo. Esa es la velocidad con la que el electrón entra en esa región. Por lo tanto, ahora ya conocemos el campo eléctrico, conocemos la velocidad, el campo magnético que ha de haber en esta región, que ha de existir en esta región, para que el electrón cuando pase no se desvíe, ha de ser 6 por 10 a la 6 partido de 7,27 por 10 a la 6. Metemos en la calculadora y tenemos 0,83. Como todo estaba en el sistema internacional, newton por partido Coulomb, metro por segundo, sus unidades son sistema internacional, teslas. ¿Vale? Vamos con el apartado C. Dice, cuando la partícula acelerada es un protón, que entra en la región con la misma velocidad que el electrón y en este caso el campo magnético que se aplica. Este es un poco extraño según está redactado, porque si me está dando la masa del protón, lo suyo es que me dijeran, ahora el protón es acelerado. Entonces, claro, la velocidad con la que saldría es diferente porque tiene más masa. Pero no me dicen eso, me dicen que entra en la región con la misma velocidad que el electrón. Es decir, que la velocidad del protón aquí es esta de aquí. Entonces este dato la verdad es que es absurdo. Lo hubiera tenido más gracia si me lo hubieran dicho de otra manera, pero bueno. La velocidad entonces con la que entra en la región son 7,27 por 10 a la 6 metros por segundo. Y el campo magnético que está actuando son 1,2 por 10 a la menos 4 teslas. Bueno, pues volvemos a usar la ecuación de antes. Si dice que no se desvía, dice sigue trayectoria rectilínea. Aunque vamos a usar la misma ecuación, explicarlo siempre por si acaso. Trayectoria rectilínea significa sumatorio de fuerzas igual a 0, es decir, que la fuerza magnética más la fuerza eléctrica tiene que ser igual a 0, por lo tanto, los módulos van a ser exactamente iguales. Y de aquí ya directamente despejamos el campo eléctrico. La velocidad 7,27 por 10 a la 6 y el campo magnético 1,2 por 10 a la menos 4. Metemos en la calculadora y obtenemos 872,4 newton partido de Coulomb. Ese sería el campo eléctrico necesario. Si acaso además quisiéramos hacer un dibujo, este dibujo de aquí ya no nos valdría para el caso del protón. Para el caso del protón tendríamos que cambiar algunas cosas. Muy sencillo, ¿qué tendríamos que cambiar? Pues ahora, al ser un protón, la fuerza eléctrica va a ser paralela y con el mismo sentido que el campo eléctrico, ¿vale? La fuerza eléctrica sería esta ahora y la fuerza magnética sería la contraria, que va hacia abajo. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya sido fácil y os sea útil. Si os ha gustado, pues dar a suscribiros y dar a me gusta. Muchas gracias.